Hola, hola, Mariana Hurtado. ¿Me escucha? Buenas noches. Noche. La veía doble, Mariana. Oh, Estaba qué en raro. doble. No, no. Alguien está usando su foto. Ajá, no sé. Ok, bueno, a ver, todos los demás están vivos. José Fernando, Luis Gabriel, Andrés, bueno, todos. Kevin, no sé si es un gato o es un perro, pero bueno, alguien que está con... Kevin, es usted el que está doble, Kevin. Sí, ingeniero. Ya, ok. Vi a alguien doble duplicado. Está en celular y en la máquina, algo así. Sí, exactamente. Ya. Ok, bien, vamos a ver, entonces había un trabajo que era, vamos a seguir avanzando para que no nos paremos en el asunto. Había un trabajo, voy a ver a quién me da, a quién me dona. Este, a ver, eh, tarea 5 dice Mariana Hurtado Solís. ¿Está? Sí, estoy Inge. ¿Dónde? Estoy aquí. Ay, bueno, no me diga que usted es otra vez Mariana Hurtado Solís. ¿Y por qué usted, a ver, por qué usted es seleccionada todo el tiempo? Quiero ver. Creo que ya ha sido más de una vez, ¿no? Quizás porque hace dibujos bonitos. Seguramente. Bueno. ¿Tiene algún problema en presentar su trabajo? En este momento no puedo hacerlo. ¿Por qué? En este momento puedo hacerlo. Puede hacerlo. Ajá. No, ya, bueno, vamos. Adelante, así lo acabamos rápido. Hola, ¿se puede ver? Sí, ya se puede ver. Un poquito más lejos. Ahí. Quizás uno más. Ok, se entregó. La tarea 5 nos pidió sobre cables y sobre cables fibra óptica. Bueno, el cable. ¿Qué es el cable? El cable es el medio a través del cual fluye la información a través de la red. Hay distintos La, tipos de cable de uso común. la información. ¿Se Hola. acuerda que hemos discutido que era datos y que era información? Sí, Entonces, ¿qué fluye? ¿Datos o información? información. Sí. ¿Qué dice Andrés Silva? ¿Está de acuerdo? Datos. Datos, Bueno. ingeniero. Dos. Datos. Ok, Ok, ya. ya. Bueno, existen tipos de cables en las redes LAN. Las redes LAN es la Local Area Networks. Una red puede utilizar uno o más tipos de cables, aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de red, al tipo de red que utiliza y el tamaño de esta. Los tipos de cables para redes LAN son, entre los más conocidos, el cable par trenzado sin apantallar, que la calidad del cable y la cantidad de datos que es capaz de transmitir eh, va desde el cable del teléfono, que solo es de voz, hasta la categoría 5, que es capaz de transferir 100 megabytes por segundo.
El cable de par trenzado apantallado, Antes de que siga Mariana. ¿sí? ¿Cuánto dijo que transfiere? 100 megabits. ¿Megabits o megabytes? No, megabits. Ah, ok. Siga. El cable de par trenzado, este cable tiene como característica la protección contra interferencias eléctricas. Este tipo de cable se utiliza con frecuencia en redes con topología token ring, es decir, envía datos de una dirección a través de un número de ubicaciones específico utilizando un testigo. También existe el cable coaxial, que este contiene un conductor de cable en su interior, un empantallado metálico que conforma una rejilla con un alto grado de resistencia a las interferencias externas. Y sobre este tipo de cable existen dos, que es el cable delgado y el cable grueso. Ahora, la fibra óptica, que está mi hermosa. Consiste en un núcleo de cristal, hilos de fibra, buffer, cladding, que es el revestimiento, cinta de nailar y capas aislantes, además de un drenaje de humedad, recubrimiento ignífugo, es decir, que protege contra el juego, armadura y recubrimiento exterior. Este cable es el medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente, muy fino, que transporta datos a grandes distancias, ya que este medio tiene un ancho de banda mucho mayor que los cables metálicos, menores pérdidas y mayores velocidades de transmisión. Otras características que es inmune a las interferencias electromagnéticas. Esta no transporta energía eléctrica, solo señales de luz. Existen dos tipos de fibra óptica según la forma de transmisión de luz, que es la fibra monomodo, que solamente se transmite un haz luminoso, que por el mejor caso alcanza una distancia de hasta 400 kilómetros sin el uso de un repetidor, y este utiliza un láser de alta intensidad. Este es capaz de transportar hasta 10 gigabits por segundo por cada fibra. Y además este es un cable muy costoso. Y la fibra multimodo transmite varias señales de luz por el mismo cable que son generadas por LEDs de baja intensidad. Esta se usa para transmisión de cortos alcances y son más baratas y más fáciles de instalar. Por ejemplo, nosotros, Entel, digamos que trabaja con fibra óptica, trabaja con instalaciones multimodo para cada hogar. Y eso sería todo. Eso sería todo. ¿Alguien que tenga algo más o alguien que quiera preguntar? Aquí está Mariana para responder todo lo que ustedes quieran. Yo tengo las partes, ingeniero. Las partes. Sí, un dibujito con las partes. Bien, vamos. Todo lo que sea ¿Deja de adicional. compartir y compartís vos? Claro, por supuesto. ¿Ya? ¿Quién era el que quería compartir? ¿Quién era? ¿Jorge Eduardo o era Alejandra? ¿Quién era? Era Juan Pablo, ingeniero. Juan Pablo, ¿qué pasó? Se salió y se volvió a meter acá. Sí, ¿se puede ver? A ver, sí se puede ver. Está bien. Bueno. Ya. Como voy a explicar a la compañera sobre el cable coaxial. Aquí
Bueno, nos dice que está compuesto por un cilindro externo, el cual sería cilindro externo vendría a ser esto, porque el aislante es de plástico. Esto sería la malla y la lámina. Uno de los elementos ubicados en el centro del cable es el conductor, que está rodeado por un aislante flexible. El conductor, que es de cobre, sería este cosito café que se ve aquí. Vendría a ser el de cobre. ¿Y por qué de cobre? Porque el cobre, su conductividad, ¿cómo se le dice a esto? Ah, no me acuerdo. Su porcentaje de conductividad es más alto es muy alto y por eso se usa. Aunque igual otros utilizan aluminio, pero el aluminio no tiene un grado de conductividad alto, es bajo, pero es más barato. Y estas serían las partes del cable coaxial. Este sería el de Bien. sí, Ujú. dieléctrico, la lámina antiaislante, el aislante externo, que vendría a ser todo lo que cubre el cable, a la lámina y la malla. Y estos dos conformarían el conductor externo. Esa es la parte de más que todo el cable coaxial, que viene el conductor interno cubierto del conductor externo, y ese conductor externo está cubierto por la lámina antiaislante y la lámina antiaislante con el aislante externo, que se vendría a ser ya que cubre todo. Ya, ¿usted conoce físicamente ese cable, Juan Pablo? Ese es el que va a las tele. Ujú. Ese mismo es. Sí, ¿no? Ese mismo es. Sí, conozco. Ok. A veces se le sale el conector a uno, ¿no? Y tiene que estar peleándose, ¿no? Con el Sí, conector. a veces se frega esta parte que está a lo último, Ujú. y lo que viene cuando eso no da y falla su tele, lo que vienen a hacer los testigos es que se le corta esa parte y aquí más atrás y ya Ujú, ujú. lo renuevan. Sí. Sí, sí, exactamente. Bien. Y este conductor externo sirve como blindaje, o sea, para reducir la cantidad de interferencias externas. Ya. Exacto. Y el fortrenzado blindado STP, que nuestro compañero igual lo dijo, una de sus características es que son cuatro pares, como aquí vemos, el primer par, el segundo par, el tercer par y el cuarto par. Y proporciona sus características son que resistencia contra interferencia electromagnética, resistencia contra interferencia de radiofrecuencias sin aumentar significativamente el peso o tamaño del cable. Y como podemos ver, sería un ejemplo, digamos, que vienen como trenzados, eso. A diferencia que el UTP, que aquí está, es otro. La diferencia es que el UTP, creo que no viene trenzado, o estoy mal, ingeniero, o viene El igual UTP trenzado. también. A ver, unshielded, o sea, la U es unshielded, o sea, que Ah, no tiene cobertura. La T significa twisted. Twisted significa torcido. ya. Y la P es de pair, no sea de par. Entonces, sí, vienen torcidos, pares retorcidos y listo. Pero no tiene cobertura de malla. Ya, ok. Este tipo de cable se basa solo en el efecto de cancelación que producen los pares trenzados de hilo para limitar la degradación de señal que causan, como ya vimos, el EMI y el RFI. Y aquí Claro, podemos. hay una teoría, pues ustedes han debido revisar o han debido escuchar o leer cuando estaban haciendo física. Si yo tengo dos cables paralelos, o sea, no torcidos, sino paralelos,
Y si hago circular corriente por uno, lo que se va a generar es un campo magnético que va a influir en el otro y ese campo magnético va a generar una corriente en el otro. Y entonces eso es lo que se llama interferencia. Entonces estos jóvenes, cuando fabricaron el cable UTP, vieron que retorciendo entre los pares donde se transmiten los datos, como nivel de señales de voltaje, corrientes, etcétera, retorciéndolos de una determinada forma, porque ustedes pueden ver, y no sé si lo saben, pero se los comento, cada uno de los pares tiene un paso, o sea, el retorcido es diferente, no son todos retorcidos de la misma forma. Entonces, si ustedes cortaran unos 10, 15 centímetros para mirar los 4 pares, se van a dar cuenta que hay unos pares que tienen un paso más largo y otros pasos más cortos. Entonces, los 4 pares son diferentes pasos se llaman. O sea, ¿qué es el paso? Es la vuelta que se da completa, ¿no? Háganlo, miren un cable que tengan por ahí, viejo, lo que sea, en cable UTP, pélenlo y vean que son diferentes los pasos. Y entonces es toda una teoría, no es al azar, eso se ha calculado de forma tal que no exista tanta interferencia entre los pares. ¿Ok? ¿Queda la cosa, Juan Pablo? Sí, ingeniero, queda. Ok, bien. Y el de la fibra óptica, bueno, que aquí está. Es lo último. Ah, nos dice que viene compuesto por un núcleo que es el centro, el revestimiento y el forro. Y como ya nuestra compañera Mariana explicó, una de las cosas más importantes es que puede conducir transmisiones de luz modulada. Pero fibra óptica no significa que sea susceptible a la interferencia electromagnética, y lo bueno es que, como dijo la compañera, ofrece velocidad de datos más alta que cualquier otro tipo de cable. Y no transporta impulsos eléctricos como otros medios, sino las señales que se presentan en los bits se convierten en haces de luz. Eso sería. Bueno, falta mucho, pero a ver, de todas maneras. Hay 2 tipos de fibras ópticas populares, ¿sí? Por el grosor del núcleo, ¿sí? Por el grosor del núcleo se han clasificado las fibras ópticas en multimodo y monomodo. Eso lo vieron, ¿no? Lo leyeron, supongo, cuando estaban haciendo su tarea, ¿o no? Hola, hola. De lo que yo investigué del multimodo y el monomodo, decía que eso era por las transferencias de luz, de los haces de luz. Claro. Y es porque, en realidad, por varias cosas, ¿no? A ver, yo voy a tratar de conseguir una imagen rapidita. Y si no las consigo, vamos a tener que dibujarlas, ¿ya? Ingeniero, la monomodo sería mejor que la otra, que la multimodo. No es mejor, vamos a decir que es diferente. Ahora vamos a comentar. Sí, lo comentamos ahorita mismo. Déjenme que ya encontré la lámina que me va a ayudar a explicarles. Ok, entonces aquí vamos a comentar de la fibra. ¿Están viendo? No. Porque no estoy compartiendo. No. Ok, ya lo voy a compartir ahora. Ahora, ¿dónde estamos? Aquí estás. Tim. Eso es. Bueno, la fibra óptica es una historia, tiene una historia muy bonita, interesante, pero ya no la vamos a poder contar, porque, a pesar que sí, podría ser.
No es que nadie se fue a decir vamos a fabricar la fibra óptica, fue un acto fortuito, dicen los historiadores, de cómo es que apareció la fibra óptica, ¿no? Entonces, en algún laboratorio que estaban trabajando en alguna ocasión, uno de los trabajadores, o sea, uno de los científicos, que sí, ingenieros que trabajaba en el laboratorio, había dejado algo, una lámpara de estas de mesa, en, en, encima de su escritorio encendida y que estaban haciendo algunas pruebas con agua y no sé qué, y unas mangueras. Y bueno, y se fue. Cuando volvió alguien ahí al lugar, se dio cuenta de que había una luz en algún lugar donde no había ninguna iluminación. Entonces, cuando fue a fijarse que por el extremo de la manguera salía luz, pero ¿y entonces de dónde? Y se fueron a fijar y venía desde ese escritorio que estaba al otro extremo de la manguera. Y entonces dijeron, ups, a ver, ¿cómo es que la luz viene por ahí? Empezaron por allá a investigar y vieron que en realidad la luz hasta ese momento, siempre se pensó que la luz solo viajaba en línea recta, que es la teoría clásica, ¿no? La luz solo viaja como rayos en línea recta. Entonces, cuando vieron esto, que la luz salía por un extremo y estaba confinada en un tubo que no era recto. Entonces dijeron, bueno, a ver, veamos qué pasó, digamos, ¿no? Fue una cosa interesante. De pronto se dieron cuenta que la luz no solamente viaja en línea recta, podría confinarse en algo que, aunque tenga curvas, igual va a viajar. De hecho, hay unos experimentos, si ustedes han debido ver cuando estaban buscando sus trabajos, hay unos experimentos antiguos también, de que un señor en los años 1700, algo así, hizo circular la luz a través de un chorro de agua. ¿Lo vieron eso? Hola. Sí, Sí, en algún lugar siempre muestran, ¿no? Un chorro, hay un dibujito de un balde que está saliendo y la luz se confina en el chorrito de agua. Entonces de ahí más o menos empieza toda esta historia y bueno, al final se dieron cuenta que dependiendo del grosor del tubo por donde va a circular, aquí lo que tenemos aquí arriba, fíjense, esto de aquí es la fibra y esto es o sea, la fibra vista de un lado y esta es la fibra vista de frente, o sea, ¿no? El tubo. Entonces, fíjense que aquí hay varias cosas. Hay unas fibras que se llaman monomodo y otras que se llaman multimodo. A las multimodo, normalmente, no son estas son muy especiales. Yo creo que aquí está algo mal. Lo vamos a cortar y lo vamos a poner en contexto, ¿sí? Me parece que esta es una fibra muy especial, ¿ya? Que teóricamente existe, casi no se la fabrica porque es muy complicada fabricar esta fibra. ¿Sí? Esta fibra se llama de gradiente, fibra de índice gradiente, se la ve en teoría física, se ve de medios de comunicación, pero no se la fabrica, no hay, porque es compleja de fabricar, proceso difícil. Entonces se fabrica esta y por supuesto no es, la parte externa no es 380 en la actualidad, son 125, todas las fibras están en 125. Bien, entonces esta de aquí es la que básicamente se denomina multimodo y esta es la que se denomina monomodo. Y fundamentalmente se debe a que en esta multimodo los rayos de luz que se van a mover de un lugar a otro, el generador el emisor de luz que se llama, a ver, vamos a suponer aquí, a ver, voy a poner un emisor de luz, cualquiera que sea. Aquí. Este es un foco. ¿Ya? Ustedes conocen un foco. Pregunta, ¿cómo o a dónde ilumina este foco?
los rayos de luz de este foco. Este se llama emisor de luz, ¿sí? De manera genérica. Entonces, este foco emite rayos de luz hacia allá. ¿Cuántos rayos de luz emite? A todos lados. ¿Cuántos? ¿Hay un número? En teoría, infinitos, ¿no? Y todos son saliendo del punto del emisor de luz, van saliendo de forma radial. Esa es la teoría. ¿Sí? ¿Cuántos infinitos? Entonces, bueno, entonces si un foco tiene infinitos rayos, emite infinitos rayos, cada rayito tendrá una cierta cantidad de energía. ¿Sí? El Sol, lo mismo, o sea, aquí hay infinitos rayos. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, este es, y así aquí continúa, ¿no? Por supuesto. Entonces, si yo tengo un tubo por donde voy a emitir o voy a trasladar o voy a enviar. A ver, déjenme poner más o menos esto en contexto. Lo voy a girar al revés para que se vea bonito. Si este es el tubo por donde la fibra óptica y lo pongo aquí, ¿cuántos rayos están entrando? 4. Claro, 4, pero en realidad es porque yo dibujo a 4, pero son muchísimos, ¿no es verdad? Y algunos rayos, y ya no entren hasta ahí, irán así, ¿no? No van a entrar en realidad. Entonces, muchos van a entrar, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con estos rayos? En óptica, física también, se dice que un rayo que choca a la separación de dos elementos. Esto es vidrio y aquí es aire. Entonces, son dos elementos diferentes. Entonces, va a ocurrir dos procesos posibles. Uno que se llama refracción y otro que se llama difracción. Eso es teoría de física. No, eso es refracción y reflexión. Esta es lo que se refleja. Entonces, el rayo viene, choca con una interfaz y una parte puede salir y la otra parte puede volver. ¿Eso va a depender de qué? Va a depender del ángulo con el que choque. Si choca con un determinado ángulo, entonces no habrá esto, no habrá pérdidas y habrá solamente reflexión. ¿Sí? Y si es un ángulo mucho más agudo, como este que estamos mostrando, entonces va a haber una porción de reflexión y va a haber también una porción de refracción. O sea, se sale. Y entonces, obviamente, al salirse, la energía también se va perdiendo y entonces llega a muy poca distancia. Entonces, aquí hay múltiples modos de propagación. Se propagan los rayos en múltiples formas y muchos de los rayos van para atrás, van para todos los lados. Entonces, una de las cosas que normalmente hacen, a ver, pensemos que este es el foco de un auto. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo han hecho los ingenieros que han puesto focos en los autos para que no nos alumbre atrás? Pues a nosotros no nos interesa que nos alumbre hacia atrás del foco, ¿no? ¿Qué han puesto? ¿Cristales? A ver, ¿qué han puesto? Faro. Cristales. ¿Ah? Reflector. ¿Acaso no han puesto unos espejos allá atrás? Los focos están dentro de unos espejos, técnicamente. ¿Para qué sirven esos espejos? ¿Mm? Claro, los rayos que estaban yendo atrás en el espejo reboten y se vayan hacia adelante, pues.
¿no es verdad? Entonces este rayo que estaba saliendo cuando no había el espejo, entonces llega al espejo y ahora va a rebotar. Este que estaba también, qué sé yo, si este estaba yendo por aquí, así medio raro, lo que va a hacer es va a rebotar y se va a ir hacia el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, todo lo vamos a tratar de concentrar y que toda la energía luminosa se vaya hacia adelante. Este es un espejo, vean lo que tienen en todos los vidrios, en todos los focos que hay en un auto. Entonces, lo mismo sucede para un emisor de luz. Estos se llaman emisores de luces. De luz. Entonces genera un montón de rayos y esos rayos se van a meter dentro del tubito y cuando estén circulando por el tubito van a circular de múltiples modos. Eso es lo que se llama fibra multimodo. Ahora, si yo por algún motivo agarro y este tubo lo vuelvo más angosto, de alguna manera, por alguna técnica, yo agarro y fabrico un tubo de pero bien mucho más angosto. Entonces, y vengo y lo pongo aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Quiénes van a entrar? ¿Qué rayos van a entrar? Lo voy a poner de otro color para que lo vamos a apartar. Y pongo este tubito más delgado. ¿Qué va a pasar? Ahora sí, mucho menos rayos van a entrar. Solo van a entrar los que están paralelos a este señor. Entonces, lo que va a suceder es que van a entrar de un solo modo, monomodo. Solo los rayos que están en ese modo van a entrar. Los demás ni siquiera entran, ¿sí? Entonces, y uno diría, bueno, a ver, si este que estaba, vamos a hacerlo otra vez y lo vamos a... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy queriendo hacer algo para que me pueda y me permita. Ok. Esto acá para que quede. Este entonces sería multimodo. Lo voy a llevar un poquito más para arriba. Y este sería el que va a funcionar como monomodo, ¿no? Ya. Ok. Entonces, cualquiera diría que este que está con muchos rayos va a llegar más lejos. Nada más falso. Estos múltiples rayos, lo que va a suceder es que unos se van a empezar a cruzar con otros, se van a sumar, unos suman, otros restan y al final se va terminando, porque además muchos rayitos en estas interfaces se van a ir perdiendo. Muchos rayitos van a ir saliendo, la energía se va perdiendo, ¿sí? Normalmente solo no se va a perder en aquellos ángulos que sean muy echados, digamos, ¿no? Hay un ángulo que se llama el ángulo crítico. Esto lo han debido ver ustedes en juegos, también han debido intentar jugar, supongo. Cuando va uno a un lago, un agua donde hay un río, no sé, pues uno agarra una piedra plana y lo que trata de hacer para que pueda ir rebotando encima del agua es tirarlo en un determinado ángulo. Mientras más echado está, más rebota el tejo, digamos, ¿no? Lo que se tire encima. Alguien, supongo que han jugado en alguna ocasión. Esto es lo mismo. Entonces, mientras más echado esté el ángulo, mejor rebota. Mientras más parado lo ponga, se mete adentro del agua, ¿no? Es cuando está jugando uno con el agua, ¿no? ¿Alguien lo ha practicado o no? Sí, ingeniero. Ya. Ok, entonces, finalmente, esto de acá, esta multimodo, llega a, qué sé yo, un par de kilómetros, no más, porque ya se degenera mucho la señal, se pierde tanto que ya no da más allá. Entonces, este tipo de fibra se empezó a utilizar para transmitir datos dentro de redes locales, en edificios, etcétera, multimodo. Porque esta monomodo
En un principio era muy difícil de hacer porque la diferencia entre el centro, esta tiene 10 micras y el otro tiene entre 50 y 100 micras. En realidad hay 50 y 65, que son los dos estándares que hay. Entonces, 10 micras contra 60 o contra 50 micras es 6-1, digamos. Entonces, esta es bien delgada, por lo tanto, era mucho más difícil de fabricarla y era mucho más caro al principio. Pero de pronto, estas fibras que tienen un solo modo resultaron ser muy buenas porque no se pierde nada casi, porque el rayo entró casi paralelo con el eje. Y esta fibra llega lejos y entonces las empresas de telecomunicaciones empezaron a usarla intensivamente y de hecho esta fibra monomodo es la única que usan las empresas de telecomunicaciones. Qué sé yo, Cotas, Entel, para llegar de aquí a Montero, de aquí a no sé qué, ponen fibra porque esta fibra tiene un largo alcance. Ahora con equipos simples que cualquier usuario puede comprar, puede llegar a unos 80, 100 kilómetros sin ningún problema. Entonces, esta que llega a un par de kilómetros no se puede usar para telecomunicaciones. Se usa esta que es la monomodo, ¿sí? Y es así como funciona esta historia. Entonces, no sé si tienen alguna duda aquí. ¿Dudas? ¿Nada? O sea, para larga distancia usar la monomodo y para corta la multimodo. Sí, se usaba así, normalmente esta multimodo, esta se llama multimodo, dijimos, multimodo, porque hay múltiples modos, se usa para redes LAN. Y esta de aquí que se llama monomodo, o single mode, así aparece, o como monomodo. Ese monomodo la usan normalmente las empresas de telecomunicaciones, las telco. ¿Sí? Telecomunicaciones. ¿Eh? Entonces, ok. Entonces, por supuesto que el emisor de luz para una multimodo es de menor, vamos a decir no calidad, sino menor concentración, por lo tanto no hay que hacer mucho esfuerzo en fabricarlo. Mientras que el emisor de luz para una monomodo lo que va a tratar es con los espejos y toda la historia tratar de concentrar la mayor cantidad de energía posible en el eje de forma tal que eso sea la que se vaya, digamos. Estas sea ni siquiera existen porque no. Y si existen, algunas siempre se irán por fuera, pero lo que se trata de hacer es que una gran cantidad de luces, de haces de luz se meta dentro del eje y entonces por eso es que se puede llegar súper lejos, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, los emisores de luz pueden ser de diferentes tipos. Existen diodos, LED, pero en la antigüedad se usaba, a largas distancias se usaba láser. En la actualidad se sigue usando también para largas distancias láser, ¿no? Pero los diodos LED son normales en multimodo, ¿sí? Son elementos que emiten luz a través de un LED. No necesariamente luz visible, por si acaso, ¿no? Puedes, en realidad, normalmente luz invisible para comunicaciones de fibra óptica, no es que ustedes van a ver circulando una luz, no es una luz visible, está en otro rango que no está en la luz visible. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran ampliar, comentar, consultar? Ingeniero, si se dobla mucho el cable de fibra óptica, no pasa la luz. No. Es interesante, el radio, a ver, si ustedes se fijan, aquí, esto tiene 125 micras, ¿sí? ¿Sabe qué significa 125 micras más o menos? En grosor, ¿a qué sería más o menos? ¿Qué grosor sería?
Dicen que es menos que un cabello. Bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a números grandes y tampoco a números chicos. Nosotros como personas siempre hemos utilizado una regla. Ustedes saben, una regla está dividida en centímetros y en milímetros. Entonces ustedes saben cualquier regla que agarren y nos hemos acostumbrado que un milímetro es más o menos una separación que la tenemos en la cabeza, ¿no es verdad? Todos más o menos saben que es un milímetro. Ahora, ¿qué es 125 micras? 125 micras es una octava parte de un milímetro. Entonces, si ustedes agarran una regla y miran un milímetro, la fibra dice que se pueden poner 8 fibras dentro de ese milímetro. Que técnicamente muchos hablan, o muchos autores dicen, del grosor de un cabello, ¿no? Más o menos, para dar la idea de más o menos qué grosor puede ser la fibra, ¿sí? Entonces 125 micras significa 8 fibras una al lado del otro en un milímetro. ¿Ok? Lo malo o lo bueno es que la fibra no viene así. La fibra óptica en la realidad nunca viene con 125 micras. Es decir, lo que quiero decir es que esta fibra, el núcleo, esto se llama el núcleo. El núcleo viene con una primera cobertura que se llama el clad. O sea, bueno, se llama la segunda capa, como quieran llamar. Ahora vamos a comentar de esto. ¿Dónde estaba? Este mismo. Este mismo lo vamos a poner en un colorcito más suave. ¿No? ¿Será suave? Ah, pero lo hicimos celeste. Ok. Ay, no sé qué hice. Este color quiero arriba y este el relleno sin relleno. Ok, ya. Lo voy a ver, lo que estoy tratando de dibujar es que la fibra óptica, el núcleo, es una parte, pero otra parte es la cobertura que siempre va. Esta cobertura, por supuesto, lo voy a ampliar un poco más. Esto también lo voy a ampliar un poco más. Voy a hacerla más larguita. Ok, esta cobertura es el valor que tenemos aquí en lo que estábamos viendo en esto de acá, ¿no? 125 micras. ¿Ok? Entonces, esta distancia de aquí a aquí son 125 micras. Pero esto nunca se usa. Se usa o se va a pelar, se va hasta cuando queramos hacer una unión con fibra óptica. Es muy delicada, ¿no? Pero eso es más o menos lo que se hace. Entonces, ok. Estos son 125 micras, lo vamos a colocar. 125 micras. Hemos dicho, una octava parte de un milímetro. ¿Sí? Y el núcleo está normalmente en 9 micras o 10 micras. Cuando es monomodo y cuando es multimodo, estamos hablando que el núcleo está entre 50 y 62. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a dibujar, de repente sería de una vez conveniente dibujar. Lo reducimos aquí para convertirlo al núcleo. Y el núcleo será una cosa así. Y el núcleo, entonces, de esta fibra será entre 50 y 62,5. ¿Sí? Ya está. Pero nunca la encontramos así pelada. Entonces, aquí lo que hacen es siempre, puedo usar esto, perdón. Voy a usar esto mismo, voy a hacer un copy, todo lo que voy a hacer es engordar un poquito y aparece la primer cobertura que se utiliza para ya protección de la fibra. Este cladding que le llaman, ¿sí? Voy a poner un poquito más atrás. Ok, es una cobertura que le vamos a poner rellenito aquí, ¿sí? Le vamos a poner un rellenito. Así más o menos.
ver si se ve bien, para que no nos moleste. Entonces, la fibra está cubierta por una cobertura, y esa cobertura tiene un grosor ya básico. Este es el que sí ya podemos agarrar, comprar, mirar, etcétera, etcétera. Este está en 250 micras. O sea, una cosa que es ya más manejable. 250 micras. O sea, el doble de o sea, de la fibra, ¿no? El grosor de la fibra, no del núcleo. Entonces, sí, esto se llama acrilato. A ver. Acrilato es la primera cobertura. Acrilato. Y es un color. Es un plástico de color. Vienen colores estandarizados para fibra óptica, ¿no? Azul, verde, color. Hay una tabla. Si yo tengo 10 fibras, obviamente para identificar las 10 fibras tengo que tener colores diferentes, etcétera, etcétera. Y encima de esto ya empiezan a venir las protecciones mayores, que son los plásticos y todo lo demás. Y cuando nosotros usamos la fibra ya viene con 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de grosor, con un montón de coberturas, entonces ya las podemos usar. Pero la fibra en sí, a la pregunta que no sé quién me hizo, si se rompía al doblarla, la fibra es un vidrio, pero que es tan delgadito que se dobla. Entonces, los fabricantes de fibra lo que hacen es decir qué grosor o cómo se puede doblar. Entonces, normalmente es 20 veces el radio. O sea, si tiene 125 micras, usted puede dar la curva alrededor de una curvatura de 2, 3, 4 milímetros, ¿no? O sea, si esto es 125 y son 20 veces más de 125, en una curvatura de 3, 4 milímetros ya puede dar la vuelta y no se va a romper. Entonces si exceden los radios de curvatura, señor ingeniero. Claro, si se excede los radios de curvatura, es obviamente el más probable que no es que se pierda los rayos, sino que se va a romper la fibra. Ahora, mientras más curvas tenga, obviamente la probabilidad de que el rayo se salga por este efecto de acá, por el efecto de que llega con un ángulo diferente y hay una porción que se refracta. ¿Por qué? Porque estoy doblándolo, ¿no? Entonces, la posibilidad de que los rayos lleguen con un ángulo no correcto es altísima. Entonces, normalmente, si yo doblo una fibra, muchas veces voy a tener más pérdidas. ¿Ok? Y eso pérdidas significa que más luz se está yendo de la fibra y está llegando menos a destino, pues. ¿Sí? ¿Queda la idea? La fibra está de moda, por supuesto, en la actualidad. Todo el mundo quiere tener porque tiene un gran ancho de banda. Es mucho más delicado trabajarla, pero bueno, ya hay mucha gente que ya está trabajando con fibra. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más que quiera alguna? Bueno, aquí, por supuesto, hemos hablado de la fibra como transporte de señales, pero acá hay un montón de cosas que ustedes tienen que revisar cómo se conectan. Hay unos conectores SCLC, APC, UPC y el pulido de las fibras. Todo eso se los dejo para que le den una mirada porque hay mucha información, pero las fibras así solas no se las puede usar. Hay que conectarlas, hay que poner conectores, etcétera. Y entonces son trabajos más o menos complejos, ¿sí? Pero se hace. ¿Ok? ¿Dudas? Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda. Sí, diga. ¿Son peligrosas la fibra óptica, la manipulación o algo por el estilo? Muy peligrosas. Ya que está hablando de eso, podemos hablar de seguridad.
en manipulación de la fibra. Está bien que hablemos de eso porque a veces la fibra óptica, cuando estamos trabajando con ella, lo que hacemos es sacarle todas estas cascaritas y llegar hasta este nivel, 125 micras. Nunca llegamos al núcleo porque no hay herramienta para llegar al núcleo, ¿sí? Entonces la pelamos, la desvestimos, la fibra y llegamos hasta las 125 micras. Pero si se pone a pensar, estas 125 micras es 1/8 de 1 milímetro. Por lo tanto, es como una espina. Y como esta es de vidrio, normalmente puede romperse y cuando uno está trabajando se rompe y a veces se hinca en los dedos. Entonces, está bien el dedo, uno puede sacárselo, que sé yo, como una espina de tuna, que es lo más delgado que yo conozco. Todos supongo que conocen la tuna y supongo que deben saber cómo es que se hinca con la espina de tuna, ¿no? ¿Quién no conoce la tuna? ¿Todos o no? ¿Andrea? Sí, que la conozco. Ya. ¿Y se ha hincado alguna vez con la espina de tuna? Sí, varias veces. Ya. Uno siente que está ahí, que le molesta, pero no se ve, ¿no? Sí, no sé. Más o menos ese es el mismo efecto cuando se le hinca una fibra. Pero bueno, en el dedo no habría problema. El problema es si esto se va al ojo. Como es un vidrio, cuando se va al ojo, porque además es un vidrio tan delgadito que es liviano, vuela. Como es, entonces puede ir al ojo y obviamente en el ojo va a tener problemas. ¿Sí? Entonces, siempre que se trabaja con fibra óptica hay que tener buena limpieza de manos. No hay que botar estos pedacitos de fibra que se nos rompen en cualquier lado, hay que ponerlo en una bolsita, qué sé yo. Hay toda una serie de indicaciones de seguridad. Y siempre hay que trabajar con gafas. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque obviamente puede dañar el ojo desde el punto de vista de que ustedes saben, el ojo es un líquido, ¿no? Entonces, si se hinca ahí, puede incluso en los casos extremos, ¿cómo se llama? Salir todo el líquido del ojo, ¿no? Puede dañarse el ojo. Eso desde el punto de vista de manipulación, ¿sí? La manipulación. Entonces, usar siempre anteojos y desechar los residuos en un lugar conocido y ¿no? Conocido, que normalmente es un basurero, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Pero no solamente esto, tiene que haber limpieza total. Las manos hay que lavarse, qué sé yo, ¿no? No se debe comer. No se debe comer cuando se trabaja. Cuando se trabaja con fibra. ¿Por qué no? A ver, ¿quién me puede decir por qué no se debe trabajar? O no se debe comer. No se debe trabajar. No se debe trabajar no se debe comer cuando se trabaja con fibra óptica. ¿Por qué sería? Se lo come, pues. Y como es un vidrio, va a caer a algún lugar del estómago, del esófago, del estómago, del intestino grueso, delgado, no sé, y se hinca. Y eso no se puede eliminar porque es un vidrio. Y entonces de pronto se hacen tumores y bla, 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 ¿no? Entonces, han escuchado que uno de los venenos que le dan a los pobres perros es vidrio molido, ¿no? Es más o menos lo mismo. Se desangran finalmente. Puede ser complicado. Pero no solo esto es físico. Lo más complicado es no se debe mirar en la fibra. Jamás. ¿A qué se refiere? Y siempre que ustedes van a trabajar con fibra óptica y seguro que van a ver las marcas de seguridad. Van a ver marca, no sé, etiqueta de seguridad, vamos a poner etiqueta. Seguridad
fibra óptica. A ver, van a ver si podemos ver, siempre se ponen etiquetas, ¿sí? Y en los, bueno, se pone este tipo de warning, fibra óptica, qué sé yo, pero no solamente es etiquetas en dispositivos con fibra óptica. ¿Ustedes han usado algún dispositivo que use fibra óptica? Pregunta. Aquí no veo. Es un triángulo. Quizás aquí. A ver, vamos a ver. Sí, es un triángulo así como este, parecido, pero es amarillo. Ok. Aviso. Aviso, vamos a poner. Aviso. Uso de láser. A ver, vamos a ver si por ahí viene. Ah, ya, ok. Esto sí lo van a ver, ¿no? Esta cosita es la etiqueta internacional. Fíjense cómo está. Ya. Uy, no puedo copiarlo. Qué barbaridad, pero lo voy a poner ahora. Lo voy a copiar. Lo voy a poner en la etiqueta o en lo que estamos haciendo. Ok. Esto normalmente no tan largo, normalmente viene así solo, ¿sí? Pero todo lo voy a copiar todo porque es importante. Bien. A ver. ¿Dónde estamos aquí? Esto lo vamos a volver más chico para que nos entre espacio aquí. Para poner la figura. Ok. Ok, algo hice. Algo no hice bien. Creo que borré todo lo demás antes. Ok. A ver, ¿por qué es esto de acá? ¿Alguien ha usado? A ver, ¿quién estaba ahí que me decía que no? ¿Quién ha usado láser? ¿O quién ha usado algún equipo con láser? Andrea, Jorge, Kevin, Edson. ¿Quién ha usado? ¿Láser para jugar con el gatito sirve o se No, refiere eso no es, dicen que es láser, pero no es láser. En realidad eso es un generador de luz, ¿no? Todo lo que es luz. El láser no es visible. Yo usé 1 metro de medición láser, ok. Sí dicen que es láser, pero no es láser en realidad. ¿De acuerdo? Son LEDs que se usan. Bueno, a ver, ¿a dónde quiero ir? Para de una vez acabar esta historia. El láser se emite en una frecuencia no luminosa, es decir, nosotros no podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, como no se debe, o sea, como no se puede ver, los técnicos o la gente piensa que no hay nada que sea peligroso. Y a veces se ponen a mirar así, si este es mi ojo, digamos, me pongo a mirar y no veo nada, pues. Pero, fatal el asunto. Porque la luz no es luminosa, y lleva tanta energía concentrada en tan poquito espacio que lo que hace es que aquí si estoy sin lentes de protección y miro, yo puedo decir no hay nada, pero en realidad está quemando mi retina. Y de hecho la gente que lo hace, muchos, no pocos, muchos que piensan que, a ver, voy a ver, no está funcionando porque no hay ninguna luz. Error, no es una luz visible. Y entonces, si usted hace así, de pronto quedan unas manchas en el ojo, unas viboritas, y la gente dice, oye, veo como unas arañas, mira, y bueno, pues se quemó la retina y no hay nada que hacer. Terrible, no hay nada que hacer. ¿Y todos han usado algún aparato con láser? Sí. Ejemplo, todos tienen un CD. En un CD el lector del CD usa láser. Pero está encajonada dentro del CD, adentro, y entonces uno no lo ve, ¿no? Entonces, y si lo abre, ahí vean esto, aquí dice, el warning o el notice, dice, cuidado.
Si usted lo hace ya es porque no leyó y no entendió el mensaje, digamos, ¿no? ¿Ok? Es como el cuchillo. El cuchillo no tiene ningún peligro si lo usa para lo que es, pero que se puede acuchillar, pues, ¿no? Entonces, ya eso depende de usted. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Tareas. Ok, señales, fórmulas de Fourier, software, para ver. Esto está en función de estos señales que estábamos viendo en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, cualquier señal periódica limitada en frecuencia y en ancho de banda puede ser representada con sus componentes espectrales. Entonces, ustedes lo que van a estudiar es Fourier. Yo les voy a mostrar ahora, tengo aquí, me puse lo pueden ver en Falstaff, está esto en Fourier. Y aquí lo que quiero mostrarles es, aquí está la señal onda cuadrada. Esta onda cuadrada no existe, es una composición de senos y cosenos. Este es un softwarecito, un programita que está corriendo en este momento, es un applet. Aquí abajo yo tengo el número de términos, es decir, cuántas ondas quiero sumar. Y si yo voy, fíjense, esa es la fundamental que se llama, una onda. Y si sigo aumentándole términos, el seno apareció, pero el coseno no. El tercer término será un seno. Entonces, el segundo seno, fíjense que ya me está sumando los valores y así puedo ir sumando. Mientras más términos tenga, fíjense aquí arriba, más me voy acercando. Fíjense aquí, el número de términos es tan grande. Cada uno de estos es un seno o un coseno. ¿Sí? Y aquí va diciendo, y conforme voy sumando, se me va conformando y la teoría es que estos picos de aquí van a ir desapareciendo mientras voy sumando más cosas. En teoría, infinitos senos. Aquí cosenos no sirven de nada. Entonces, una onda cuadrada no es nada más que la suma. Pero no solo la cuadrada. Por ejemplo, una triangular. Una triangular no es nada más que la suma de en este caso, términos, a ver. Bueno, ¿dónde vi? Número de términos aquí. Ya, este es la señal. Y entonces, la primera componente es un seno, si ustedes, es un coseno, perdón, fíjense. Un coseno que casi ya llega a ser la triángulo. Por lo tanto, con muy poquitos términos, lo voy a completar, fíjense. Ya con poquitos términos ya está una triángulo casi fácil. Pero puedo hacer un diente de sierra. Un diente de sierra no será tan fácil completarla. Entonces, la primera componente dice que es un seno y no es coseno. Entonces, un seno. Y luego la segunda componente dice que es un seno también, pero en una frecuencia diferente y desfasada. Y si así voy, los cosenos aquí están desaparecidos porque matemáticamente los componentes del coseno deben estar en cero. ¿Sí? Eso en Fourier lo van a ver, es fórmulas matemáticas. Y entonces aquí lo que estoy mostrando es que mientras más componentes voy poniendo, senoidales, cada vez se van volviendo más chiquitas, sí, pero cada vez tienen más y mayor frecuencias. ¿Sí? Y cuando sumamos todas, nos conforma la onda que nosotros queremos. ¿Ok? Bueno, esto lo pueden encontrar como así. Yo puse así, tan simple como eso. Fourier Series Java, AppleScript, y aquí está Falstaff, y ahí está, pueden bajar. Lo ejecutan porque es ejecutable ahí mismo. Le hacen clic y se ejecuta en su browser. ¿Ok? Bien. Creo que ya estamos. Sí, uy, ya nos pasamos. Bien, señores, voy a poner el ejercicio y lo vemos entonces para el día lunes, ¿sí?